Ahí está. Bueno, repasando entonces, en trigonometría, en trigonometría y en geometría analítica, los ejes serían el eje Y y el eje X, y el ángulo de circulación, digamos, el sentido de los ángulos siempre es antihorario, ¿sí? Y tenemos los diferentes cuadrantes, que sería el primero, positivo, positivo, positivo en X, positivo en Y, el segundo, positivo en Y, negativo en X, el tercero, negativo en X, negativo en Y, y el cuarto, negativo en Y, positivo en X, ¿sí? Esto es en geometría analítica y en trigonometría, ¿sí? Ahora, en topografía es distinto. El sentido de circulación, digamos, de toda medición de ángulo siempre es en el sentido horario, ¿sí? Positivo es el sentido horario como indica en la flecha. A ver, perdón. No tengo el puntero activado. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, ahora no encuentro el puntero dónde está. Pero bueno, a ver. Se me acaba. Ahí estamos. Bueno, en topografía, entonces el sentido de los ángulos es es horario, y los cuadrantes van numerados, como ven acá. El primer cuadrante sería en el sentido norte y este, el segundo cuadrante en el este-sur, el tercer cuadrante sería sur-oeste, y el cuarto cuadrante noroeste. ¿Se entiende? Ahí les traigo. Pero aún así es muy baja, es infinito lo que tenemos en el formato, ¿no? Porque se reproduce tan rápido los bichos que realmente tenemos muy buena. Ya le digo ¿Se que entiende hasta apague el ahí? otro. Ay, no sé quién tiene activado el... Bien, no estoy haciendo lío. Bien, esto es entonces, teníamos los cuadrantes en trigonometría y ahora los cuadrantes en topografía, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien, en cuanto a los signos es lo mismo, digamos. En el sentido, en el primer cuadrante tendríamos positivo, positivo, en el segundo tendríamos positivo hacia el este y negativo en las coordenadas norte-sur. En el tercero tendríamos negativo perdón, negativo sur, negativo oeste, y en el cuarto y último cuadrante sería eh, negativo, positivo, el norte, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver lo que son sistemas de coordenadas polares, ¿sí? Bueno, acá donde empieza el tema. La posición de un punto P2, como el que ven acá en la figura, ¿sí? Al final de la línea D, con respecto a un punto P1, que ven más abajo, también queda definido mediante el ángulo φ entre el eje de referencia y la alineación del punto P1, P2, o sea, la línea que está remarcada en negro, ¿sí? Y además, a través de la distancia D, que sería cuál es la dimensión de esa línea entre P1 y P2, ¿sí?
Pero justamente no podemos... El ángulo phi y la Esto, distancia d constituyen las coordenadas polares, ¿sí? Correspondientes a un punto P2. En forma análoga a la expresión del sistema de coordenadas angulares, las coordenadas de un punto se indican también, como en la fórmula de acá abajo, serían las coordenadas del punto P, serían phi sub P y d sub P, ¿sí? Phi, recuerden que es el ángulo, y d es la distancia entre P1 y P2. ¿Hasta acá se entiende? y se tiene que ir, Estamos bien. o sea, ya cargaban todos, al tope, entraron, se iban al lugar de origen. Ahora no, ya el tráfico marítimo es tal que en alta mar van a encontrar Bien. La dirección de una alineación cualquiera se puede definir por el ángulo horizontal. depositan en los buques cargueros, que son buques con cámaras frigoríficas, claro, no salían, son con cámaras frigoríficas, pero los buques cargueros son inmensos. Se puede definir por el ángulo horizontal medido en el sentido horario, como vimos que se miden los ángulos en lo que sería en topografía, y dicha alineación, dicha alineación forma una línea, perdón, estoy leyendo cualquier cosa. La dirección de una alineación cualquiera se puede definir por el ángulo horizontal medido en sentido horario que dicha alineación forma con una alineación de referencia. Ya les voy a explicar bien este juego de palabras. Si la alineación de referencia es el eje norte, entonces el ángulo horizontal se denomina azimut. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos acá una alineación definida entre el origen y P1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta alineación con respecto a un ángulo de referencia, un eje de referencia, una alineación, por ejemplo, con respecto al norte-sur, está definido por un determinado ángulo φ1, ¿sí? Después tenemos un punto, por ejemplo, el P2, con una alineación desde el origen hasta P2, y forma un ángulo φ2 con la dirección norte-sur. Todos estos ángulos que ven en la figura se los denomina azimut porque el eje desde donde nosotros medimos el ángulo es el eje norte-sur. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ya vamos a ver otra diferencia. Bueno, perdón. Acá en la lámina anterior veíamos cada cuadrante, un punto en cada cuadrante, como observarán. El P1 está ubicado en el primer cuadrante, el P2 en el segundo, el P3 en el tercero y el P4 en el cuarto cuadrante. Siempre el ángulo, el azimut, está medido desde el eje norte-sur en sentido horario, ¿sí? Como verán, digamos, el φ1 es correspondiente al ángulo al punto P1, el φ2 correspondiente al P2, el φ3 correspondiente al P3 y el φ4 correspondiente al P4, ¿sí? Observen que en el último cuadrante, el ángulo correspondiente al azimut serían los 180 grados. Ay, no sé qué toco, perdón. Serían los 180 grados más, perdón, es más todavía, más los 90 del otro cuadrante, más el ángulo que forma con el eje este-oeste, ¿sí? Qué lástima que no puedo ver el cursor. Bueno. Bien. Eso es azimut. ¿Se entendió lo que es el azimut? ¿Hay alguien ahí?
Sí, profe, pero yo sinceramente no le entendí. Bueno, a Bien. ver, ya lo vamos a dibujar. Más fácil. A ver, ahí ven el pizarrón. Voy a desconectar esto. Sí, sí, lo veo. Bueno. Altura, verán. Tenemos nosotros los ejes, ¿sí? Que son dos rectas perpendiculares entre sí. Eso sería nuestro eje. ¿Sí? ¿Logran ver ahí? Eso quiero que me vayan diciendo por las dudas. Vamos a dibujar un punto P1 en este cuadrante, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, sí lo veo. Sí, sí. Esta, entre el origen y P1, tengo una determinada alineación, ¿sí? Que sería la recta en rojo. Este ángulo que forman, no les dibujé, pero esto sería el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sí? Este ángulo, que le llama Φ1, es el ángulo que forma el eje norte-sur con la alineación desde el origen hasta P1. ¿Se entiende ahí? ¿Es un ángulo Ese cualquiera? Sí. Un punto cualquiera. Ese ángulo es lo que se denomina azimut. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un punto, vamos a borrarlo si no nos confundimos. Si yo tengo un punto acá, un punto P2, esta sería la alineación con el punto P2, que sería acá en el segundo cuadrante, y el ángulo sería, no sería con el eje más que tengo más cerca, sino siempre desde el norte, desde acá mido el ángulo, ¿sí? Y siempre en este sentido, en el mismo sentido de la Perfecto. aguja del reloj, ¿sí? Ujú. Este sería mi ángulo Φ sub 2, ¿sí? Este Perfecto. ángulo siempre medido desde acá hasta la alineación del origen con P2. Este ángulo es el que se denomina azimut, ¿sí? Ahora vamos al otro cuadrante a ver si se entiende mejor. Vamos al tercer cuadrante. Acá un punto P3. Tengo la recta desde el origen hasta P3. El ángulo, que les digo, siempre es partiendo desde el eje norte, desde la alineación norte-sur, hasta la recta, ¿sí? Es todo esto. ¿Logran verlo? Todo este recorrido sería el del ángulo. Sí, ¿Se profe. ve? Bien. Este sería nuestro Φ sub 3, por eso yo les decía, esto es 90 más este ángulo, la medida que sea, no sé, 45 grados, sumaremos todo este recorrido, ¿sí? Y el último, acá si tengo un P3, también serían desde el mismo eje norte, todo este ángulo hasta la alineación sería perdón, este es el 4. Hola, buenas tardes, profe. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, por ahí me conecto y me salgo porque estoy trabajando. Ah, bueno, no hay problema. Ahí ya empecé a grabar, creo. Sigue grabando, no hay problema, sí. Sí, que no hay problema. Bueno, ¿se entendió ahí? Sí. Sí, Bueno, profe. bien. Sí, profe. Profe, Bueno, una consulta. ¿cómo? Una consulta. Sí.
¿Se lo podría relacionar al ángulo este de azimut con la salida y la puesta del sol? ¿En qué sentido? No, en realidad no. Lo que cambia con Por la... ejemplo, el tema de las brújulas, Sí, ¿me entiendes? A eso me refiero. la verdad que no cambia, porque digamos, nosotros adoptamos siempre un sistema de coordenadas y eso ya está, digamos, georreferenciado. Y no cambia. Las coordenadas no cambian. Nosotros adoptamos un sistema y partimos de ese sistema. ¿Sí? Es fijo. Sí puede cambiar de una zona a otra. O sea, por ejemplo, Argentina está atado a un determinado sistema, digamos, nacional y ya estamos fijados con eso, ¿sí? Y no cambia de acuerdo a la época. No sé si es eso a lo que se refiere. Son fijas, pero ya están adoptadas por ya tenemos un sistema de coordenadas fijo, digamos, para toda esta zona. Claro, claro. Bien. Ahora volvemos. Bueno, eso es en cuanto a azimut. Ahora vamos a ver lo que es rumbo, ¿sí? El ángulo agudo, ya no hablamos del ángulo que forma sí o sí con el eje norte, sino el ángulo agudo que la dirección norte-sur forma con la alineación dada, la vamos a denominar rumbo, ¿sí? Ahora es distinto. No sé si ya dejo de compartir así ven bien el dibujo, pero en teoría lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, seguimos con un punto genérico, acá directamente toman un punto 1 y un punto 2 y su alineación, pero la particularidad aquí es que tomamos directamente el ángulo, en vez de siempre partir del eje norte en el sentido antihorario, tomamos directamente el eje de referencia como el norte-sur y adoptamos el menor ángulo que tengamos. A ver si se entiende. Volvamos a este mismo concepto. Nuestro eje de referencia siempre va a ser este eje norte-sur, ¿sí? Si nosotros tenemos este punto 4 que lo tenemos dibujado ya, para determinar el rumbo sería directamente el menor ángulo que tengamos con respecto a este eje, ¿sí? Entonces nuestro rumbo va a ser este ángulo, ¿sí? ¿Se entiende? Independientemente del signo. ¿Se entiende o no? Siempre tomamos el menor ángulo, pero siempre con respecto al eje norte-sur. ¿Quieren que vamos repasando cada cuadrante así quede más claro? ¿Sería hacia la derecha del este o a la izquierda del oeste? Claro, pero sería siempre respecto al eje norte. Si lo tenemos acá el punto, sería el eje norte. Si, digamos, acá la particularidad es que si tenemos un punto acá
el azimut coincide con el rumbo, ¿sí? En este cuadrante. ¿Se entiende? Porque sería el mismo ángulo, es el menor ángulo entre el eje norte-sur, pero a la vez es el ángulo que forma con el eje norte en el sentido antihorario, el menor ángulo, ¿sí? Entonces acá coincide en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante ya sería, por ejemplo, si tenemos acá el punto P2, habíamos dicho que el azimut era este, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El rumbo sería el menor ángulo con el eje norte-sur, sería este. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Siempre con respecto al eje norte-sur. Ajá, sí. Lo mismo acá, si tenemos el punto P3, sería este el ángulo. Este sería el rumbo. ¿Sí? Que el rumbo se lo identifica como alfa. ¿Sí? Bueno, alfa del punto 3. ¿Sí? Este sería el alfa del punto 2. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a algo más divertido todavía. Espero no enredarlo, pero bueno, vamos a ir tranqui. Bueno, acá, por las dudas, digamos, lo que hacen en esta imagen es trazar una paralela al eje norte-sur y desde ahí marcan el ángulo, lo que sería el rumbo, ¿sí? El rumbo de la alineación 1-2, el rumbo de la alineación 3 y 4, el rumbo de la alineación 5-6, siempre, digamos, partiendo desde un eje paralelo al norte-sur, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a ver relaciones geométricas entre ambos sistemas, ¿sí? Bien. De acuerdo a la figura, las relaciones geométricas existentes entre los puntos P1 y P2, que están dibujados acá a la izquierda, perdón, a la derecha, quedan expresadas mediante las siguientes ecuaciones, ¿sí? Recuerden que P1 tiene las coordenadas N1 y E1, P2 tiene las coordenadas N2 y E2, ¿sí? Ahora, no sé si se acuerdan de esta expresión que dice que desde 1 hasta 2, o sea, desde el punto 1 y 2, es igual a la raíz cuadrada de E2 menos E1 al cuadrado más N2 menos E1 al cuadrado, ¿sí? Todo eso es raíz cuadrada. ¿Alguno tiene idea de dónde puede llegar a venir esta expresión? ¿Algún vago recuerdo? ¿Cómo? ¿De dónde viene, profe? Esta expresión de igual a la raíz cuadrada del E2 menos E1 al cuadrado más N2 menos E1 al cuadrado. ¿No le suena de ningún lado? Bueno, ya lo vemos. Ya lo vemos.
Bueno, dibujo casi más simples. Bueno, vamos a dibujar lo que sería el eje de sistema. Este sería el sur, este, oeste. Bueno, ¿se ve bien? Estoy como muy... ¿Lo ven bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno, vamos a dibujar. Bueno, voy a cuadrar un poco. Acá tenemos el punto P1 y acá tenemos el punto P2, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El P1 tiene coordenadas, habíamos dicho, N1, que sería acá, ¿sí? N1 y siempre estoy haciendo el revés. Este es el revés, chicos. Y uno me corrigió que tenía cruzado los ejes. Sí, me he dado cuenta, pero bueno, no me quiere corregir. Usted es la profesora. Claro, claro. Tiene que cuestionar todo. Bueno, P1 y P2, ¿sí? Coordenadas N1 y E1. Y este tendría coordenadas, perdón si soy media desprolijo, N2 y E2, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esas son las coordenadas de los puntos. No sé si esto está sordo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La distancia entre P1 y P2 habíamos dicho que era D, ¿sí? Esta diagonal es D. Ahora lo que vamos a hacer es, si yo continúo acá, proyecto, tengo este segmento, lo vamos a sacar como N2, que sería todo esto, ¿sí? Menos N1, que sería esto, ¿sí? Esto nos va a dar, a este valor lo vamos a llamar delta N, ¿sí? ¿Se entiende? Este segmento lo vamos a llamar delta N, que sería la diferencia entre N2 menos N1. Acá lo vamos a anotar, no sé si se ve, sí. Delta N sería igual a N2 menos N1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguien? No se asusten, es el momento Digamos ahora. que sí. Sino, ¿qué es lo que no entienden? Imagínense que yo vengo con una regla, acá tengo una, independientemente de qué valor nos dé. Vengo y saco las coordenadas de, digamos, la distancia que tengo desde el origen, este siempre es nuestro origen, hasta el valor de N2, mido eso,
y le resto esto, ¿sí? Me va a dar este segmento que tengo acá. Ese segmento delta n, entonces la operación que hice fue restar este valor menos este, me queda esto, ¿sí? Eso es todo lo que hice acá. Lo mismo voy a hacer en las coordenadas del eje del este, ¿sí? Yo tengo esta distancia, todo este es el valor de 2, y le resto todo esto que sería el valor de E1, y me va a dar el delta E, que sería igual a E2 menos E1. ¿Hasta ahí vamos bien? Exactamente lo mismo que hicimos. Este valor es el mismo que tengo yo acá. Delta E. ¿Sí? Ahora, el ángulo que yo tenía formando con la paralela al eje norte-sur y la alineación, en este caso sería el azimut, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, yo los quiero simplificar un poco más. Acá más abajo voy a hacer esto directamente, lo saquemos, así no nos hacemos tanto lío. Vamos a limpiar un poco y vamos a trabajar solamente esto, que no nos quedaría más que un triángulo. ¿Sí? Donde, ¿qué tengo? El ángulo, ¿sí? Tengo la diagonal, que sería este sector, tengo el delta n y tengo delta e, ¿sí? No sé si se acuerdan, bueno, acá tengo un ángulo de 90 grados, esto es un triángulo rectángulo. ¿Se ve ahí? Bien. Ahora, no sé si se acuerdan, pero por trigonometría, nosotros podíamos tener en un triángulo rectángulo esta forma. La diagonal al cuadrado, no sé si se acuerdan de Pitágoras, la diagonal al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se acuerdan? En fórmula nos quedaría que el valor de d al cuadrado puede ser igual a delta n al cuadrado más delta e al cuadrado. ¿Se acuerdan? Si no, al revés, la suma del cuadrado de estos catetos, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. D no es más que la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? De ahí viene esta fórmula. Si de acá nosotros despejamos D, para despejar D, si está al cuadrado, pasaría raíz de todo esto, de delta n al cuadrado más delta e al cuadrado, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicios, así nos queda más claro. ¿Se entiende? Justo me brilla, no sé si... Sí, profe. Bueno, si reemplazamos, no sé si hasta ahí ven, el valor de delta n y de delta e, nos va a quedar que d es igual a raíz de, abro paréntesis, delta n es igual a n2 menos n1, ¿sí? n2 menos n1, cierro paréntesis, al cuadrado, más delta e, que es igual a e2 menos e1. e2 menos e1 al
cuadrado. ¿Sí? De ahí viene la fórmula esa que les mostraba recién, para obtener el valor de D. Ahora, siguiendo con el triángulo rectángulo que obtuvimos de acá, ¿se acuerdan el valor de la tangente? ¿Cómo era en este triángulo rectángulo la tangente de este ángulo? Por acá vamos a poner. Tangente del ángulo φ. Este es el ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa, ¿sí? ¿Se acuerda que era igual la tangente del ángulo φ? No, Bueno, por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Recuerden, cateto opuesto era porque estaba enfrentando el ángulo. Este es mi ángulo, este es otro ángulo, ¿sí? Este cateto está enfrente, ¿sí? Y cateto adyacente porque está pegado al ángulo, digamos, forma parte del ángulo, ¿sí? Es este de acá. Y la hipotenusa es el lado más largo siempre del triángulo rectángulo, ¿sí? Esta diagonal. Bien, por definición, entonces, tangente del ángulo φ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería delta E sobre delta N. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. También lo podemos representar, o sea, reemplazar delta E sería E2 menos E1 sobre delta N, que sería N2 menos N1. ¿Sí? Ese es el valor de la tangente del ángulo. Bueno, por otro lado, también podemos usar no solo la tangente, perdón, del ángulo φ, podemos usar no solo la tangente, sino también el seno y el coseno, ¿sí? Es otra cosa a repasar. Para el valor del seno del ángulo, voy a anotar acá, no sé si ven, sí, bien. Para el seno del ángulo φ, era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? ¿Alguno me dice cuál es el cateto opuesto? el de arriba que está puesto al ángulo. Ajá. Que sería el valor delta. Delta E. Bien. ¿Y la hipotenusa cuál sería? D. Bien. Bien. Y por otro lado, el coseno del ángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo sería entonces? N sobre D. Bien. Delta N sobre D. ¿Sí? Estas expresiones siempre nos van a servir para poder pasar del sistema de ejes de coordenadas, digamos que serían, recuerden que para el sistema de ejes de coordenadas rectangulares, nosotros teníamos solamente las coordenadas de los puntos, ¿sí? Vamos a tener siempre el P1 con coordenadas N1 y E1, y el P2, punto P2 con coordenadas N2 y E2, ¿sí? Esas serían las coordenadas. ¿Se acuerdan que los representábamos, por ejemplo? P1, N1, E1, ¿sí? P2, N2, E2. Estas serían las coordenadas
rectangulares, ¿sí? Para pasar a las coordenadas polares, que recuerden que las coordenadas polares usábamos los ángulos. Para P1, análogamente, usábamos el ángulo Φ1 y la distancia D entre 1 y 2, ¿sí? Justo da la luz, profe, ahí donde está dibujando, no se ve bien. Ahí, ¿lo ven? Ahí. Bien. ¿Sí? Para las coordenadas polares usábamos el ángulo y la distancia D entre P1 y P2, ¿sí? Para pasar de este sistema a este, vamos a usar siempre estas expresiones. Una es Pitágoras con el triángulo rectángulo, como les decía, la diagonal al cuadrado es igual al cateto, a la suma del cuadrado de los catetos, es la definición. Sería este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Despejando, llegábamos a la expresión, esta de acá abajo, que era D igual a la raíz cuadrada de delta n al cuadrado más delta e al cuadrado, ¿sí? Esta expresión, y después con el ángulo, digamos, y también respetando el triángulo, o considerando el triángulo rectángulo, la tangente del ángulo, que era delta e sobre delta n, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el seno del ángulo, que sería cateto opuesto sobre la hipotenusa d, y el coseno del ángulo, que sería delta n sobre d. Sobre estas expresiones nosotros podemos pasar de este sistema, que era el sistema de coordenadas rectangulares, al sistema de coordenadas polares. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejercicio. También los mareé mucho para hacer la primera clase. Sistema de coordenadas polares no me quedó claro. Sistema de coordenadas polares, habíamos dicho que siempre podíamos definir la ubicación de un punto con simplemente el ángulo que forman con nuestro eje de referencia y la distancia d entre los dos puntos que tengamos, ¿sí? Estos dos valores nos pueden definir ya la ubicación de un punto cualquiera. Bien. Recuerden, es un ángulo y la distancia d. Eso siempre, con esos valores, estos valores determinan nuestras coordenadas polares, ¿sí? Con esos dos valores yo puedo ubicar, a mí si me dan el valor de este ángulo y el valor de d, yo ya puedo saber a dónde está ubicado un punto P1 y un punto P2, ¿sí? Yo siempre voy a un punto P2 partiendo desde un punto P1, o si no partiendo desde el origen también. Puede ser que N1 y E1 sean 0 y ya directamente partimos desde el origen, pero no les quiero enredar más. Pero yo conociendo el ángulo y la distancia de, puedo conocer la ubicación de un punto cualquiera. Ese sería el sistema de coordenadas polares. El sistema de coordenadas rectangulares me define las coordenadas de cada punto con respecto a los valores, digamos, las coordenadas al norte y al este. O en realidad en cualquier valor, si puede ser negativo en norte, entonces ya directamente nos vamos a las coordenadas sur o hacia el oeste, ¿sí? Pero siempre con esos valores yo puedo saber a dónde está la ubicación de un punto. Entonces serían las coordenadas rectangulares. ¿Se entiende? Los mareo peor todavía. Ya vemos un ejemplo, a ver si nos queda un poco más claro. ¿Estamos? ¿Hay alguien? Vamos, bro. Bien. Vamos. Yo voy a dejar las fórmulas acá al costado, que desde donde nos deberíamos guiar. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio.
Bueno, vamos a tener las coordenadas de dos puntos 1 y 2 y tenemos que calcular cuál es la distancia, el rumbo y el azimut de una determinada alineación. Vamos a ver. Voy a anotar acá las coordenadas del punto. Tenemos acá punto 1, punto 2. ¿Se ve ahí el tamaño de la letra o no? La pantalla, levántala un poquito, profe, no se ve nada. ¿Está? Ya. Igual les hago más grande. Uno, dos. Coordenadas norte, coordenadas sur. Bien. Este es de 192. Si tienen una calculadora a mano, mucho mejor. Ciento 37. Cuenta con 327. Bueno, lo que nos pide es calcular y la distancia de entre 1 y 2. Nos pide calcular el azimut, el rumbo y la distancia. Ahora les dibujo. No sé si ven acá. Norte, este. Punto 1 y punto 2 lo tienen acá. Y esta sería nuestra distancia entre 1 y 2. ¿Sí? Lo que sí nos pide, que ahora se lo grafico bien, trazo una paralela al eje norte por acá y una paralela al eje este. ¿Sí? Tendría norte, sur, este, oeste. Y lo que me piden es el azimut entre 1 y 2, o sea, de esta alineación, que sería este ángulo, ¿sí? Y el rumbo, que sería el azimut que nos piden, y el rumbo sería este, ¿sí? El ángulo más chico. Bien. Les hago yo bajo las fórmulas. Se fueran delta E,
que era E2 menos E1, delta N, que era N2 menos N1. Vamos a necesitar la tangente del ángulo, que, bueno, ya vamos a ver qué ángulo vamos a usar. Que era delta, ¿cuánto está puesto? Delta E. Delta E no es, profe, lo opuesto. Delta E sobre delta N. Claro. Ya lo vemos bien. Bien. Y por último vamos a usar la expresión de Pitágoras. Delta E al cuadrado más delta N al cuadrado, ¿sí? Bueno. Nos piden en primera instancia calcular el azimut, ¿sí? Partamos de esto, resolvamos delta E y delta N, ¿sí? ¿Quieren dictarme cuál sería el valor de delta E? Sería E2 menos E1, ¿sí? No, perdón, este es este. Coordenadas norte. Y este. ¿Sí? Acá en este cuadrito tenemos las coordenadas del punto 1, al norte sería 192,24 y al este 137,41,9. Y en el punto 2, las coordenadas al norte serían 105 y al este 50,32. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Se ve? Me está dando mucho el reflejo. Sí, yo no veo nada, pero porque no veo las letras chiquititas, ¿no? Pero ya no las veo, pero no importa. Ya voy a probar con otro, el azul creo que escribe mejor. ¿Ningún color, Claudia? El rojo sí, ahí estoy. Bueno, vamos con el rojo. Bueno. Se entiende el cuadrito, ¿no? Tengo las coordenadas de los puntos 1 y 2 al norte y al este. Sí. ¿Sí? Ahora, quiero que ustedes me digan cuál sería el valor de E2. El resultado sería menos 87,092. Claro, pero para que entiendan todos, ya me Sería decían el 50. resultado de 10 que ya lo tengo. ¿Cuál sería E2? 50,327. Perfecto. ¿Y E1? 137,419. Muy bien. Esos serían los valores. Entonces sería 50,327. Perdón, Claudia, te voy a dejar más grande. 50,327 menos 137,419. ¿Sí? Ese valor, ¿cuánto te da, Diego? Diego era el que estaba hablando, ¿no? Sí. Sí, menos 87,092. Perfecto. Menos 87,092. Sí, profe. Bien, ese es delta E. Ahora vamos a delta N, que sería N2 menos N1
Quiero que me digan cuál es el valor de N2 y cuál es el valor de N1. N2 sería 105 con 565. Y N1, Ajá. 192, 241. Perfecto. ¿Se entiende? ¿El resto lo sigue o no? Sí, profe, sí se entiende. Bien. ¿Y ese valor cuánto te da, Diego? Menos 86, 676. Bien. Este sería nuestro valor de delta E y este sería el valor de delta E. ¿Sí? Bien, ahora la tangente de este ángulo, hasta acá ven, ¿no? Sí. La tangente del ángulo que sería el ángulo, sería el rumbo 1, 2, ¿verdad? Sería este. ¿Quieren que dibujemos el triángulo así nos quede más claro? Bueno, Sería el eje acá hacia el sur, ¿no? Tendríamos acá el punto 1. Acá sería el punto 2. Y el ángulo sería este. ¿Sí? P2, P1. Esto es D. Esto vendría a ser delta E. Y esto sería delta N. ¿Me siguen? Esto es el delta N. Está sobre el eje norte. Esto es el delta E, porque está sobre el eje E. ¿Sí? Y el ángulo, habíamos dicho que era este. ¿Sí? Porque siempre partimos de la alineación 1, 2. Entonces el ángulo es este. ¿Sí? Bueno, la tangente del ángulo. Entonces, partiendo de este triángulo rectángulo, este sería el ángulo recto. La tangente vendría a ser delta E sobre delta N. ¿Sí? Delta E sería cateto opuesto al ángulo sobre delta N, que sería el cateto adyacente. Bien. Delta E era menos 87,092 y delta N era menos 86,676. Lo voy a escribir rápidamente, 87,092 sobre menos 86,676. ¿Cuánto da, Diego? No tengo cálculo científica, pero creo que es 0. No, es solamente menos 87 sobre menos 86, o sea, este valor. La división. No, yo lo saqué. La tangente me da 0,017, ¿puede ser? Menos 87,092 dividido en menos 86,72. Pero digo, yo lo saqué con la tangente. ¿Cómo? Lo he sacado con la tangente. Bueno, tienes razón. Profe, Sí. 1,00 me da a mí dividiendo ambos. Ajá, sí, algo así daba. 86. Vida, ¿dónde está el triple que le prestamos a Franco ese día para que haga las cosas? ¿Está en el fondo? Sería Lo necesito, sí. 1,00. No es el del freezer, es otra cosa. El otro, el que yo tenía, sí, porque ahora quiero, no. 3, 4, 7. Profe, Sí. después de la coma, ¿cuántos números se toma?
No importa, sinceramente en topografía, trabajar con 2 decimales dependiendo de la precisión que necesitemos, pero en obras lineales, que es más o menos lo que vamos a estar viendo nosotros, con 2 decimales es más que suficiente. Eso siempre hay que ver, justo este ejercicio tenemos 3 decimales, pero normalmente en la práctica tomamos 2, no hace falta tomar más. A menos que estemos muy ajustados con la diferencia de niveles, por ejemplo, para, digamos, una pendiente en una calle, por ejemplo, y que estemos muy jugados, ahí sí podemos llegar a trabajar, digamos, con mayor precisión, pero normalmente con 2 decimales es suficiente. Bueno, acá justamente para el ángulo, en realidad nos da más. Pero bueno, lo tomemos ahí, digamos 1004. Quiero que repasemos esto, o sea, la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya habíamos calculado cada cateto, la división nos da este valor, 1,0047, ¿sí? Ahora, yo creo que lo saco limpio acá. Tangente del ángulo es igual a 1,0047, ¿sí? Para sacar el ángulo, ¿alguno se acuerda para despejar esto cómo teníamos que hacer? Yo necesito saber el ángulo, solo el ángulo, 1, 2. Para sacar esto, lo que tenemos que hacer, la tangente pasaría acá como arco tangente. ¿Sí? Para esto sí vamos a necesitar calculadora científica. Claudia, ¿dónde dejo la lápiz? ¿Sí? Bueno, y aplicando la calculadora científica con el arco tangente de este numerito que nos dio anteriormente el valor de la tangente, llegamos al valor del ángulo. 45.13. Sí, eso sería, habría que pasarlos a grados, minutos y segundos para sacar el ángulo. No sé qué calculadora tendrás, pero debería tener una opción para que te tiren en grados, minutos y segundos el ángulo. 45 grados, 8. Sí, 45 grados, 8 minutos. ¿Cuánto más te da? 3.58. 3 o 13. 3. Ah, pero debe ser decimales. No, está bien, debe ser el redondeo. Pero sí está bien ese valor. A ver. ¿Cuánto sería? Así después lo repasan y lo venden. 45 grados. 8 minutos. 8 minutos. 4 segundos. ¿Me dijiste? Sí, 4 Bien. segundos. Redondeado, obviamente. Sí. Bueno, este sería nuestro valor del ángulo, ¿sí? Que sería este ángulo, como vemos acá en el dibujo, de arriba sería rumbo o azimut. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? Rumbo. ¿Este valor de ángulo era el rumbo o era el azimut? Rumbo. Rumbo. Bien. Bien, ya tenemos entonces el valor del ángulo. ¿Cómo sacarían ustedes el valor tenemos el valor del rumbo, perdón. ¿Cómo sacarían ustedes el azimut? ¿Se les ocurre? No. Si ven acá habíamos dicho que el rumbo era con respecto, el ángulo menor que formaba respecto al eje norte-sur. Ahora, para llegar al azimut, ¿cuántos más nos falta? Acá tenemos un cuadrante, 2 cuadrantes, más el rumbo sería, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo desde el norte hasta el este? 90. Bien.
Desde el este hasta el sur. 90. 180. Claro, 180. otros 90 más. Desde el norte, todo esto Claro. sería 180 grados, ¿sí? 180. ¿Sí ven? Todo esto es 180 grados. Más el rumbo nos va a dar el valor del azimut, ¿sí? Se lo traduzco acá. Fórmula. Nos quedaría que el azimut sería igual a 180 grados por el cuadrante en el que estamos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Más El rumbo. el rumbo. Sería esto, ¿sí? ¿Puedes sumar en la calculadora? ¿Quién estaba, Damián? ¿Estabas con la calculadora? Ay, ya le digo, profe. Ujú. $216.93 periódico. Bien. Acá deberíamos sumar en ángulos también, ¿sí? Porque serían los 180 grados más 45 grados, 8 minutos, 4 segundos. Lo ideal sería, a ver, sumemos 180 más 45. ¿Cuánto nos da? 225. 225 grados, 8 minutos, 4 segundos. Ese sería nuestro azimut, ¿sí? Yes. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Saber el valor de D. Lo que nos queda calcular. Para eso hay que aplicar Pitágoras, ¿sí? D. Habíamos dicho que D la podemos sacar como la raíz. Perdón, estoy medio incómoda acá. De delta E al cuadrado. El valor de delta E era menos 87,092, ¿sí? Sí. Que si yo lo elevo al cuadrado, menos por menos me da más, o sea que es lo mismo, pero no importa, le ponemos menos 87,092 al cuadrado más delta n al cuadrado, que sería menos 86,676. 86,676 al cuadrado. Recuerden que para resolver esto, más fácil sería, tomamos este 87,092, lo elevamos al cuadrado, más este valor, 86,676 al cuadrado, y este valor recién le aplicamos la raíz, ¿sí? ¿Quieren que lo vamos resolviendo así? Por parte. 7,59. Sí, mejor, profe, resuelvo por parte. Bien. ¿Cuánto sería? Menos 87,092 al cuadrado. Eso no lo tengo, pero a ver. 87. 7,58,50. 7.585, ¿puede ser? Sí. Sí. 7.585. Bueno, pongamos con 0,2 para redondear. Más este valor al cuadrado, ¿cuánto es? 86. 7,51. 502. 7.512, ¿puede ser? Sí. 512,73. De raíz. Ahora tenemos que resolver la suma.
¿Cuánto es 7.585,02 más 7.512,73? 15097.75. Ujú. Sería raíz en la suma ahora. 15.097,75. Ah, ¿cuánto te da? Porque ves por el redondeo, así que no hay drama. Entonces, número 75 me da. Bien. Ahora, a ese valor le aplicamos la raíz. 124.87 me da ahí. Es 122,87. Y ahí obtenemos el valor de D. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ya vamos a ir haciendo otros. Mañana vamos a seguir haciendo ese tipo de ejercicio, así nos va quedando más claro. ¿Sí? ¿Pero más o menos se entendió? Sí, profe, medio complicado, pero sí, por parte. Vamos a ir, ya vamos a hacer más ejercicios de esto, así nos queda más claro. Bien. Ahí está. Les voy a tomar asistencia, no sé si anoté todo, si alguno más se sumó. ¿El cargador del teléfono está? Luna, Damián, sí, Anabel, sí. Ariel, Albornoz, Claudia, Samantha, Gerardo, Presente, profe. ujú, Pablo Godoy, Diego, ¿y falta alguien más? Sí, Mauro. profe. Ana. Yo, profe Mauro. Anabel, sí, Anabel Ruiz está. ¿Quién más me falta? Perdón. Mauro. Dice. Mauro. Mauro falta. Está bien. Mauro. ¿Alguien más me falta? No sé si Anabel notó. Ruiz ya tengo. Ujú. Notó, profe, no lo escuché. Ya me nombro, profe. Sí. Bueno. Si quieren empezar, volver a repasar para mañana, así hacemos otro ejercicio. Y si tienen alguna duda, lo vemos bien mañana. Sí, traten de darle una leidita o volver a ver la clase así. Así van. Profe, ¿nos va a pasar usted material? Sí, ya les voy a pasar bibliografía, así la tienen a. Buenísimo. Eso sí, ya voy a pedir que armemos la plataforma como la vez pasada. Así vamos cargando todo ahí, por las dudas, para que no se me pase nada de pasarles. ¿Sí? Sí, profe, y de paso con las clases así podemos repasar lo que estaba explicando. Sí. Bueno, listo, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Chao, profe, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Hasta luego. Chao, profe, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana.